En temas del ámbito internacional está con nosotros nuestro analista internacional, Sergio Astorga. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Lucas, gracias. Bueno, un placer que estés con nosotros. Vamos a analizar un poquito las elecciones en Israel. ¿Fueron ayer? Ayer, efectivamente, los israelíes concurrieron a las urnas para elegir al nuevo primer ministro, quien es el que ejerce las funciones ejecutivas. Tenemos que decir que es una república parlamentaria donde en forma indirecta los parlamentarios electos ayer van a elegir al nuevo primer ministro. Bien, y el actual primer ministro, bueno, parece que cosechó la mayoría de los votos a favor. Hay un empate técnico entre los dos principales candidatos. ¿De quién hablamos? El partido Gantz por un lado y Netanyahu, que vendría a ser por el otro, el partido que viene a la reelección. Hace 10 años que está en el poder, Benjamín Netanyahu, que pertenece al ala más de derecha de los sectores del establishment en Israel. Vamos a ver, Sergio, lo que sucedía justamente en la jornada de ayer en Israel. Mira. Los resultados parciales y sondeos de Israel parecen dar el triunfo electoral al primer ministro Benjamín Netanyahu. Por lo menos 2 sondeos divulgados por canales de televisión proyectan que el partido de Netanyahu, el derechista Likud, debería obtener 35 de las 120 bancas del Parlamento, apenas una banca más que el opositor Benny Gantz y su partido azul y blanco de centro derecha. En tanto, la radio y televisión pública informaron que ya contados el 65% de los votos, el Likud podría conquistar 38 bancas contra 36 de Gantz. En cualquier escenario, Netanyahu y Gantz deberían negociar alianzas, pero esta situación no impidió que los dos partidos reivindiquen la victoria. Estoy muy conmovido por la gente de Israel que me dio su voto de confianza por 5ª vez. E incluso un mayor voto de confianza. Entendemos que estamos esperando por los resultados finales que evolucionen, en mi opinión, en nuestro favor. Y trataremos de entender tanto como sea posible lo que se requiere para establecer un gobierno amplio. Más de 6,3 millones de electores fueron convocados el martes para elegir 120 diputados que los representarán y decidir si Benjamín Netanyahu continuará con su 5º mandato o si llegó la hora de un cambio con Gantz, candidato por primera vez. Cuando haya resultados confirmados, se abrirá en los próximos días un periodo de intensas negociaciones para formar un gobierno de coalición. Bueno, allí estaba, ¿no? La cobertura de esta agencia internacional, empate técnico. Ampliemos un poquito más, ¿cómo sigue este proceso electoral en Israel? Porque no es similar al nuestro, por ejemplo, ¿no? No, claro, tienen ellos un sistema democrático parlamentario. Los israelíes concurren a las urnas a elegir los diferentes miembros de este parlamento, que son 120. Ahí veíamos que estos 2 candidatos más votados tendrían la mayor cantidad de escaños, pero tienen que reunir la mayoría para poder ser designados primer ministro. El presidente, que es elegido por el parlamento, dura 7 años, es quien llama a los más votados para construir la coalición de gobierno. Es una negociación que dura más o menos una semana, unos días. Y bueno, en este caso vemos que hay 2 candidatos que reunieron 35 escaños, pero hay otros 9 partidos que digamos, recibieron cerca del 3% de la votación y también van a formar parte del Parlamento. La mayoría de estos son más de tendencia de derecha y que van a apoyar a Benjamín Netanyahu. Entonces hay probabilidad de que exista reelección del primer ministro. Bien, rápidamente, Sergio, ¿cuál es el contexto hoy de Israel? ¿Cómo se encuentra? Claro, bueno, hay que decir Israel, sobre todo en esta zona de Medio Oriente, ha sido muy conflictiva. Recordemos que se han producido muchos conflictos bélicos, incluso, bueno, algunos acontecimientos que tienen que ver con la capital, Jerusalén, digamos, porque hay una parte de la capital que es reclamada por la organización palestina, ¿no es cierto?, como su propia
capital. Lo que sucedió en el ámbito del sistema de Naciones Unidas, por allá por 1980, es que, digamos, no reconoció a Jerusalén como parte de Israel y todos los miembros del sistema de Naciones Unidas y nuestros países abandonaron la sede de las embajadas en Jerusalén y se trasladaron a Tel Aviv. Lo que ha pasado en estos últimos años es que algunos gobiernos, dándole apoyo a Israel, al gobierno de Netanyahu, han trasladado la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, dando un mensaje de que continúe la ocupación del territorio palestino. Digamos, hay territorios que ocupa Israel que son reclamados históricamente por los palestinos, un estado que todavía no está constituido como los demás estados, pero que hay un fuerte reclamo internacional y bueno, se dan diferentes conflictos bélicos y sobre todo entre la población judía, ¿no es cierto?, y la población árabe y musulmana, que bueno, muchos de estos habitantes musulmanes y árabes no han participado en las elecciones. Es decir, el fuerte abstencionismo que se ha producido es sobre todo de la población árabe que no reconoce al Estado de Israel, digamos, un Estado construido después de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Bien, Sergio, gracias como siempre por este análisis de la situación en Israel. Nos veremos la próxima semana. Que tenga una linda jornada. Igualmente para ustedes.